Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. No hay mayor tesoro que estar vivos, que tener un espacio en el que vivir y crecer y crear. Y ese es el planeta Tierra, que es nuestra casa común, la que nos da todo. Y nos da todo a cambio de una sola cosa: cuidar, proteger. ¿Estamos haciendo esto? La Madre Tierra es la creadora, la que salvaguarda todo aquello que utilizamos. Como decía nuestra invitada, si usted mira a su alrededor, algo está hecho con un material, un componente que ha dado la naturaleza. Todo, absolutamente todo. Hoy tenemos una invitada muy interesante que nos lleva a esa reflexión justamente de esta casa común y que también nos hace pensar en qué hemos hecho y qué seguimos haciendo por nuestro planeta Tierra. Ella es Tina Fresneda y le damos la bienvenida aquí a Banca del Parque Radio. Ella se encuentra en la localidad de Bosa, su origen es campesino, es una mujer echada para adelante, como ella se denomina, una mujer del común y corriente. Pero ya van a ver que esto solamente es esa sencillez que la caracteriza para poderse describir. Es una defensora de la tierra y del humedal, en el que, digámoslo así, conviven la cantidad de emociones por el amor a la tierra. Si ustedes quieren escuchar este primer podcast, los invitamos. Ya se encuentra en Spotify, en Deezer, en iVoox y en YouTube para que puedan seguirnos la palabra. Tina, te damos la bienvenida a Banca del Parque Radio. Muy buena tarde para todos y todas y todes. Gracias por la invitación. Entonces aquí estamos para seguir dialogando de un tema que muchas veces creemos que no es importante y como que se lo dejamos allá como a otros, y debe ser de importancia para todos, sin tener en cuenta ni las creencias religiosas, ni culturales, ni nada, sino simplemente entender que tenemos una sola casita donde vivir para todos, nuestra Pachamama. Gracias, Tina. Y a ustedes gracias por conectarse con nosotros. Yo soy Jacdi López, una voz Banca del Parque Radio. Les damos la bienvenida. En el podcast pasado hablamos de muchas cosas, conocimos un poco más de ti, Tina, de tu origen, y me parece muy curioso que los espacios de aprendizaje, sin que uno se dé cuenta que son un lugar de aprendizaje, le dejan a uno huellitas en la mente y en el corazón. Normalmente una persona que ha vivido en el campo difícilmente va a encontrar mejor la ciudad que el campo. Hay casos de casos, pero siempre hay un amor por el campo que está metido en el corazón, en la piel y en la sensación todo el tiempo del verde, de estar caminando descalzos, de ir a correr bajo la lluvia. Bueno, sin romantizarlo, pero pues es que es la belleza de la naturaleza constante, el olor que tienen las plantas, también lo difícil a veces de los días de lluvia tan fuertes, los días de calor. Pero en este caso, Tina, me gustaría saber qué te inspiró específicamente a decir: quiero que este humedal también se vuelva el ejemplo para muchos niños, niñas y niñes, para que esto se vuelva un aula viva, como tú lo decías en el podcast pasado. No solamente los humedales, sino cualquier recurso natural, llámese páramo, llámese la ronda de un río, de un canal, un bosquecito, son aulas vivas para la educación y la investigación, porque es que en ellos podemos aprender vivencialmente, ¿no? La naturaleza es una maestra que está constantemente ahí, abierta para que el que quiera darle la lectura, comprenderla y entenderla está ahí. ¿Por qué? Tampoco he encontrado la respuesta, pues no sé. Pues dicen que hay una pregunta que hacían alguna vez, si un líder nacía o se hacía. Yo pienso que las dos cosas. Lo que pasa es que al llegar a Bosa, yo tal vez se me despertó ese liderazgo heredado de mi padre, porque mi padre fue un gran líder en la vereda. Él no solo, pero sí fue el que lideró la construcción de una escuela, porque habían niños que nos tocaba ir a estudiar muy lejos. En ese tiempo se estudiaban las 2 jornadas, es decir, que no iba a la escuela, volvía a la casa, almorzaba y volvía a la escuela. La educación
educación era mejor en ese tiempo, digo yo, no sé, lo percibo así. Y nos tocaba muy lejos, habían muchos niños en la vereda, habían muchos padres de familia con niños pequeños de 7, 8 años, pues en ese tiempo lo que se aspiraba era a que los niños tuvieran mínimo hasta tercero de primaria, es que aprendieran a leer y a escribir en el campo, en donde no había ni luz eléctrica ni había nada. Y él empezó a liderar, consiguió el lote de unas personas que tenían tierra, lo donaron y empezó a construir, a unir la gente, a reunirse, allá se decía el convite, que era convidar a la gente para socializar el tema de importancia, y pues como la mayoría tenía niños y niñas, pues les pareció fabuloso construir la escuela y realmente se hizo un trabajo de una autoconstrucción. Esa escuelita ya no funciona hoy en día, creo que está ahí, como yo hace mucho tiempo no voy, y creo que está ahí, pero ya hicieron una nueva ya más técnica, más con un diseño arquitectónico, pero se hizo así, o sea, como los empezaron a cortar la madera, a llevarla arrastrada, a buscar hacer bazares para las tejas y así. Entonces yo creo que al llegar a Bosa y tener tanta necesidad, de pronto se me despertó en mí el liderazgo. Por eso dicen que cada dificultad trae su oportunidad, y creo que esa dificultad que yo encontré acá, en un barrio que no había agua, no había, la luz se iba mucho tiempo, no habían vías, no había donde depositar los residuos sólidos, pues de pronto eso hizo que me metiera como más de lleno en el trabajo, y pues conocí el humedal, o los humedales, porque los conocí todos los que están alrededor de Bogotá y de la Sabana, y cuando puedo ir a otro lugar y hay un humedal, yo lo visito y le agradezco por estar ahí. Entonces creo que de ahí fue como ese amor que se despertó, y hasta el momento ha sido un amor permanente. Yo diría que no de pareja, sino de amantes, que es ese amor prohibido, pero que está vivo siempre, como que me llama siempre. He intentado cortar y no he podido. Yo he llorado y me han pasado muchas cosas y digo, no más, yo por acá no vuelvo, y que no haga otro y que ahora no más. Pero pues después me pasa el berrinche o el momento de ira, porque pues uno pelea con uno mismo, porque siempre es por mi misma especie, y digo no puedo dejar el espacio, porque pues es mi todo. Yo lo siento hoy en día, como ya mis hijas están grandes, ya no me necesitan, es como mi espacio donde me llena, donde me siento útil. Creo que esa es la palabra, me siento muy útil a ese espacio, y que él me da a mí y yo le doy, o sea que estamos en una armonía siempre. Entonces él me da, yo le doy, es como el trueque. Totalmente, el trueque, el intercambio. Y de esto estaremos hablando más adelante, de este tema de la conjunta, de este trueque, de este intercambio, pero también viéndolo como una conjunta sanación, tanto como se cuida el espacio, como también uno se empieza a cuidar a uno mismo con esta comunicación no verbal. Y vamos a hablar de esto más adelante. También cayendo en cuenta cómo uno que es desconocedor está mal informado de las necesidades de la tierra y de los cuidados, romantiza. ¿Sí? Yo caigo en cuenta lo que decía al inicio del podcast, como la lluvia, claro, pero tener en cuenta todo este tema de el cuidado de basuras, los residuos en los espacios, digamos que las necesidades que tiene un espacio, lo hablábamos el podcast pasado y siento que vale la pena decirlo, como que no es ir a sembrar, como tú decías, Tina, sino que a veces necesita que el lugar se esté cuidando. Entonces sí, uno que desconoce, y esto solo me invita a que lea para que hablemos. Vamos, investiguemos, eso es una forma de aportar, es enterarse de lo que está sucediendo. Y al hablar de esto de enterarse y de comunicarse, me lleva a los proyectos que tú has realizado, a los grupos que has invitado y también los que asisten, porque también me cuentas que allí asisten los estudiantes que hacen servicio social ambiental, que es algunos profesores que indican que eso puede ser una manera en la que paguen este servicio social. ¿Y qué se necesita para eso? ¿Cómo llegan a ti? ¿Cómo se enteraron? ¿Te escribiste en algún proceso? ¿Cómo pueden participar otros colegios? Son muchas preguntas. El servicio social nace de una fundación que se llama la Tibanica Fundación Ambiental. Nosotros tuvimos la oportunidad de administrar el humedal con recursos nuestros y de la empresa de acueducto, y se vivió como una necesidad, y creo que el humedal Tibanica fue pionero en implementarlo, y ya casi la mayoría de humedales lo hacen. A veces por tiempo los contratos que tiene la institución no alcanzan. ¿Cómo se hace? Eso no es tan fácil, eso hay que articularlo en los colegios con las orientadoras o el orientador. Entonces, lo que se hace es un encuentro con ellos, se les explica las bondades de prestar el servicio social, se realiza una reunión con los niños y niñas de los grados 9º, 10º y 11 que no hayan prestado su servicio social, se les socializa como cuál es el trabajo que van a hacer en el humedal o en los humedales, y que realmente se inscriban los que realmente quieran estar allí.
Entonces se les dice que es un trabajo a campo abierto, que va a haber lluvia, puede haber sol, que van a aprender primero, antes que ponerlos a trabajar, ellos van a aprender muchas de las acciones que se hacen, van a comprender las funciones que presta el ecosistema y luego ellos van a ser parte de un gran equipo que van a emprender a hacer acciones para su recuperación. Entonces eso es interesante porque creo que lo saca del confort de del aula de clase, que a veces los niños prestan un servicio y lo primero que yo hago también después cuando me reúno con ellos es socializarles por qué prestar el servicio social. Eso está en un decreto con la Secretaría de Educación de Colombia. Si el niño o la niña no presta el servicio social, no cumple con las horas, que son 80 mínimo, pero hay colegios que tienen 110, 120, 100, no se pueden graduar de bachilleres así hayan obtenido el puntaje más alto en las pruebas saber. Es un requisito indispensable para graduarse, obtener su título de 11, bien sean algunos para trabajar, otros para continuar estudiando ya sus carreras técnicas, tecnológicas o profesionales. Entonces, lo primero que yo hago es ponerlos a pensar qué es servir, qué es social, ¿sí? Y que más allá de firmarles las 80 horas, yo les digo, mire, si ustedes me traen un whisky, yo les refirmo las 80 horas de una. Pues es una manera jocosa de decirles, porque pues no, de hecho que yo les digo que no me gusta el alcohol, pero es una manera como que ellos entiendan. Entonces yo les digo que lo miren más allá para sus aprendizajes para la vida y que entiendan que de pronto van a ayudar un terreno, un territorio que está muy cerca de ellos y que a veces se desconoce por muchas razones, que a veces ni los profes y la orientadora a veces ni conoce. Pero como lo ambiental se ha puesto de moda, entonces hagan el servicio social ambiental, pero espere, ¿cómo es? Eso tampoco es tan folclórico. Entonces ahí eso es fundamental para ellos. Uno sí ve que los niños y niñas que lo prestan les cambia su pensamiento de lugar, aprenden cosas, como se dice, en cultura general y comprenden muchos elementos de la vida, que esas cosas que ellos aprenden allá, esos conocimientos que ellos adquieren y hacemos un intercambio. Ellos como son jóvenes, son activos en redes, pues ellos me transmiten cosas que yo no manejo y yo le transmito cosas empíricas, ¿cierto? Entonces nos convertimos como en un trueque, un intercambio de saberes. Entonces es muy rico porque ellos seguramente esas cosas que ellos aprenden en algún momento de su vida, y de hecho que sí ha sucedido, que yo me he encontrado con chicos y me dice, gracias a que me enseñó esto, a mí me fue bien en la universidad, gracias a que yo aprendí esto, imagínense que entré a la policía y ahora me fue muy bien en el tema ambiental porque era la única que sabía y así todas esas cosas. Entonces yo les digo, sí, ve que todo lo que uno aprende en algún momento de la vida lo va a necesitar y le va a ser útil y sobre todo que lo puede transmitir hacia los demás, sobre todo empezando por la familia, ¿no? Que creo que aquí lo primero que uno debe educar es la familia, que no es nada fácil, porque es que no hay nada más chocante que si somos 5, uno sea el ecologista en la familia y los otros no, pues vamos a tener muchos choques porque uno dice, mire, hay que ahorrar el agua, mire que hay que separar el orgánico, mire que no hay que comprar agua en botella, sino llevar el termito. Entonces yo creo que la tarea es, si educáramos las familias, pues seguramente tendríamos ciudades más armoniosas, más de una relación bonita con la naturaleza, porque eso es como cuando el trabajo de pareja se hace, ¿no? Entonces la meta este año vamos a ir al mar y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ahorrando el uno el otro entre los dos. Entonces lo mismo sucede en estos procesos también con la familia, creo que es fundamental. Y entonces ellos comprenden que los humedales o la naturaleza en sí, yo quisiera llevármelos a todos los humedales, pero a veces por la parte económica y también el ingreso de los adolescentes, de los niños, y a mi papá que un padre de familia que los acompañe, y ellos comprenden que los humedales son aulas vivas para investigar porque es que ellos ven. Entonces si encontramos la culebra sabanera por decir algo, entonces ellos la ven que sí está ahí y que no es ofensiva, que no nos hace daño. Entonces ya van a decir cuando se la encuentran en el colegio, no la maten, llevémosla al humedal o llevémosla al pie de un árbol porque ese es su hábitat. Ellos ven en vivo unas plantas que tienen los humedales, que son las plantas acuáticas, que se convierten en filtros naturales, es decir, que retienen sedimentos a través de sus raíces y lo ven, sienten el olor, sienten la textura, ven las formas, ven todos los microorganismos que hay ahí y entonces entienden que ya los humedales en su parte acuática son biofiltros naturales que a través de esas plantas filtran el agua y mejoran las condiciones del agua. Entonces cuando el humedal descarga al río, le descarga un agua, no, obviamente no potable que me la pueda tomar, pero sí el humedal se ha encargado de hacer esa labor natural de
retener todos esos sedimentos y entregarnos un agua más limpia, y así podríamos descontaminar los ríos si empezáramos por los humedales. Entonces ellos, todas las acciones, o ven las aves cuando las aves vuelan, esparcen las semillas con el canto, y entonces nace una plantica y le digo, mire, esta no la plantamos nosotros, sucedió por el proceso que el ave se comió la semilla, luego en su barriga la limpió, la nutrió, luego hizo popó y es la mejor semilla que prende porque ya el ave en su barriga hizo toda esa función. Entonces también aprenden a cuidar las aves, y que las aves no tienen que estar en una jaula, sino que hay que dejarlas libres, y que seguramente nos va a motivar también a cuidar los árboles que encontremos, no solamente en el humedal, sino a donde estemos, vamos a tener una relación bonita con el hermano árbol. Yo le digo que si nosotros somos hijos de la tierra, todo lo que hay en la tierra son mis hermanos. Entonces nosotros hablamos de la hermana rana, entonces nos encontramos la ranita sabanera, empezamos a averiguar sobre ella, que es una especie que está en vía de extinción, y que ella cómo controla los insectos, pero que también la rana tiene una gran importancia en la cosmovisión muisca porque es el símbolo de la fertilidad. Y yo les explico que la fertilidad no es la fertilidad femenina para reproducir la misma especie, sino la fertilidad del suelo. Como si ese suelo está fértil, me da alimento a mí, me alimenta, me cumple la función. Entonces, por eso son aulas vivas, y así una cantidad de temas que podemos trabajar allá en vivo. Entonces, generalmente las salidas no solamente son para los niños y niñas, los docentes, a pesar de a veces tener una maestría, desconocen esas acciones que prestan esos lugares, porque es que una cosa es aprender allá en la academia y bueno, y todo lo alto, y pues chévere, ¿no? Y yo no soy envidiosa porque no lo tenga, sino que realmente lo que se aprende en el hacer es único. Entonces, claro, cambian el chip y ya, pues claro, entienden y comprenden y dicen si realmente estamos haciendo las cosas mal. Y yo creo que si los niños tuvieran una posibilidad, sobre todo en estos lugares donde la calidad de la educación es baja por muchas razones, entonces seguramente si tuviéramos más espacios verdes y los niños pudieran ir a interactuar, a hacer investigación, pues seguramente nos iría mejor, ¿sí? Nos iría muy bien en las pruebas a ver, podríamos acceder más fácil a la universidad pública. Y pues seguramente que yo también les hablo muchísimo de que la única manera de romper las brechas de pobreza es a través de la educación, que no hay otra herramienta, porque si el objetivo es conseguir dinero, pues hay muchas formas que no son muy buenas, no pueden ser, pero que la única manera es a través de la educación, de poder romper esas brechas excluyentes que hemos tenido. Entonces yo le digo, un niño que se gradúe de ingeniero o de médico en la Javeriana y el médico que se gradúe en la Nacional, finalmente los dos son médicos, sin importar si uno terminó en el colegio más costoso de Bogotá y el otro terminó en un colegio público en Bosa o en Kennedy, finalmente los dos son médicos. Entonces ya hay un equilibrio, sí, los dos son profesionales, prestan un servicio de curar a las personas, pero son igualmente, lo pongo así como ejemplo para que ellos lo comprendan y realmente se animen a continuar a pesar de las dificultades de estudiar, porque es que estamos en un momento en que los niños y niñas no quieren estudiar, y eso también hay que motivarlos, como cambiar el aprendizaje. Yo les digo, pues no coman entero, averigüen, si ustedes creen que el profe está diciendo mentiras, investiguen y demuéstrenle que él está equivocado, o de pronto le reafirma que él está diciendo la verdad, sí, pero tratemos también de no quedarnos solo con lo que nos dan, sino ir mucho más allá. Parece muy curioso porque justamente este espacio se vuelve una semilla interna, ¿no? Ya sí, llevándolo a digamos, a eso metafórico de hablar sobre temas de interés, mujeres científicas, niñas científicas, niños científicos, para que nos estemos identificando con la biología, con la tierra, defensores de las tierras, como que también otras labores distintas, digámoslo así, a las urbanizadas. Qué interesante, porque eso también, para esas búsquedas de camino que están precisamente por esos años de salir del colegio, del bachillerato, como le decimos acá en Colombia, está muy chévere porque da otro camino, otra búsqueda. Sí, total, claro. Por eso realmente es también enseñarlos. Yo les digo que la lectura nos pone a pensar
nos da alas, nos pone a volar y por eso se convierte también, nosotros cuando hacemos las ecovacaciones, que es en diciembre, pues en mitad de año no se hacen, pero en diciembre sí, por ahí a partir del 30 de noviembre que ya los niños salen de sus vacaciones, a sus vacaciones largas, se culminan su año escolar, pues tratamos de que vayan a aprender a utilizar el tiempo libre positivamente para ellos. ¿Sí? Y aparte de eso que también arrastren sus familias, porque hay muchos papás que van con sus niños a acompañarlos. Y una de las cosas que yo como mamá vi en una dificultad de mis hijas es que no leemos, estamos en descompetencia no podemos ser iguales a los niños que estudian, digamos, en un colegio privado alto como las del Claretiano acá en Bosa, que el nivel académico es más alto, y realmente yo analicé que realmente es porque no leemos, no leemos bien, y si no leemos no escribimos bien tampoco. Entonces tratamos de buscar cómo se puede buscar entre unas coberturas vegetales, que es el junco, que también es una planta acuática, pero pues tanto nos acostamos, les genera confianza de que nada les va a hacer daño, se acuestan muy cómodos y logramos hacer unas lecturas basadas en el valor del respeto. Y es que a los niños no les da temor leer porque ellos no saben leer en voz alta, entonces leen mal y entonces los otros se ríen. Pero el que se ríe tampoco lee. Entonces tratamos de fortalecer mucho el valor del respeto y los niños les da seguridad y empiezan a leer y a volver a leer hasta que por fin se logra la comprensión del texto. Y luego escribimos como que cada uno describe, así sean 2 frases pequeñas, que entendió. Y entonces también eso les va a soltar que hay que escribir. Y entonces que yo les digo que el que escribe aprende 2 veces. Yo no sé ni de dónde me sale esa información porque yo no soy pedagoga. La tierra y el saber, la tierra y el saber. Esto también me lleva, Tina, a que tú nos dabas un tema, aunque eso yo creo va a quedar para el siguiente podcast, pero me lleva a este tema. Por ejemplo, el tema que tú decías que pajarear, la observación de pájaros y de especies nuevas, porque ya están como abriéndose nuevos espacios respecto a las aves. Eso genera también otra forma de meditación, otro silencio, la observación. Entonces empieza a generar este espacio de sanación con uno mismo, con todo ese ruido de las redes sociales. Y digamos que hay excursiones, encuentros para ir a pajarear. ¿Has tenido grupos que hagan específicamente esta labor? Sí, y estamos nosotros como colectivo, nos inscribimos hace poquito. Mi sueño es tener un grupo de niños pajareros, crear como una escuela desde mi saber y el saber de los compañeros empíricos. Nos escribimos, ojalá nos salga la madre tierra, nos ayude. Y la idea, porque es que observar aves sin binóculos, y eso es lo que nos falta, la herramienta fundamental. Porque una cosa, entonces, porque es que al observar, y eso que tú dices es muy cierto, hoy en día, por el medio que estamos hablando nosotras dos del celular, se ha convertido y los niños hoy en día ya no interactúan con lo vivo, ya no observamos. Entonces, la idea es que los niños aprendan a observar. También queremos unas lupas para observar insectos y que realmente empiecen a amarlos, ¿no? Que empiecen a amar ese universo de los insectos que es maravilloso y que de pronto alguno lo podamos guiar para que de acá a mañana sea un gran etólogo, un gran científico, ¿por qué no? Y si no lo hace, pues por lo menos que respete los bichitos, ¿no? Yo creo que es un elogio que a uno le digan que es un insecto. Para mí es un elogio porque ojalá yo pudiera hacer algo de lo que hace el insecto. Entonces sí, estamos en esa tarea. Observar aves es un ejercicio maravilloso. Se desconecta uno, sobre todo entender ellos cómo sobreviven. Entonces eso también sensibiliza. Cuando uno observa las aves y empieza a hacer, bueno, es que esta se alimenta de este come insectos, pero este es nectífero, entonces, pero no hay flores, entonces vamos a cuidar las flores, vamos a plantar flores o a cuidar las que ya existen, por lo menos no arrancar. Entonces eso trae es toda una relación. ¿Sí ves? Entonces transforma también pensamiento y transforma también hábitos culturales que hay que desaprender, porque cuando vamos a los humedales o a los sitios naturales, todos hoy aprendimos algo nuevo. No, también ¿qué desaprendimos? Hay que desaprender muchas cosas y creo que también esa es la tarea de todos los que hemos tratado de darle lectura al territorio y primero hemos desaprendido nosotros y les invitamos a los demás para desaprender cosas que realmente nos lleven a cuidar el bien común. Creo que de ahí está. El desaprendizaje es supremamente importante. Entonces, no, que es que lo cultural. Sí, pero espere, ¿qué ha pasado con esos? Ayer en un recorrido que fue un grupo de personas que vinieron de todo Bogotá, hablábamos de los desaprendizajes. Entonces, estamos en época de Semana Santa. Yo entonces decía, ¿cómo vamos a reinventarnos? Que si el Domingo de Ramos los llena y les alimenta el espíritu, háganlo. Pero no a costa de acabar con la poca palma de cera que nos queda, que es colombiana y que es el hábitat del periquito, del loro oreje amarillo y que él solamente habita en esa especie. Pues listo, si eso, entonces inventémonos
inventémonos una matica, pero no en vaso plástico, inventémonos una materita, una mata en la bolsa reutilizada de la leche y que la sembremos y que la plantemos, porque finalmente pues mucha gente vive del rebusque, pero reinventémonos, no nos quedemos ahí que porque es cultural, no, entonces hagámoslo de otra forma, una palmita, por ejemplo, yo pienso que si uno pudiera hacer una campaña de polinizadoras y vender polinizadoras y decir, pero bueno, yo se la vendo, pero ¿a dónde la puede también ir a plantar? Entonces tendría que hacerse todo un trabajo pedagógico, bueno, la va a comprar, pero la vamos a plantar en el humedal o en la orilla del río, pero vamos a hacer una gran jornada de plantación y a su contribución y quién la va a cuidar, ¿sí? Sería interesante eso también y seguramente generaría la economía que pues se tiene que mover porque pues tenemos que entender que en Colombia se mueve mucho la economía informal, lamentablemente es así. Y aparte de eso poder entender también cuál camino estoy tomando, el de colaborar, ayudar a que se siga manteniendo la tierra con pequeños actos que se pueden volver algo gigante o con no hacer, muchos a veces, no solo por desconocimiento, sino que esa decepción de, pero yo solamente una plantica, pero es que esto ¿qué va a ayudar? Mejor no hago nada, o eso no va a servir de nada, ¿no? Esa es una frase muy común, como, pero es que es tan poquito que uno solo no puede hacer bulla. Y la idea es hacer, y yo creo que eso es una de las, digamos, de los ejemplos más importantes que tú nos brindas con tu propia historia de vida, Tina, y es que un camino se empieza con un paso. Un camino gigante, maravilloso, se empieza con el primer paso. Les invito a que escuchen el tercer podcast. Este es el segundo, pero los invitamos a escuchar el tercer podcast porque estaremos hablando también de temas interesantísimos que ha planteado también Tina Fresneda en este espacio como guardiana de la tierra y también como una pedagoga de la tierra que está dándonos nuevos caminos para poder crear. Recuerden que pueden seguir nuestras redes sociales, encontrarnos en vivo en www.bancadelparque.com. Allí estamos 24/7 con buena música, buenos programas y por supuesto Banca del Parque Radio, donde todos cabemos. Tina, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Banca. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Fue chévere que otras personas escuchen y que también se unan a nuestro trabajo. Son bienvenidas y pues si no ayudan, pues por lo menos no dañan. Entonces ya con que por lo menos diga, bueno, voy a dejar la florecita ahí, ¿no? Porque pues la comida para la abejita. Entonces ya yo creo que eso ya es ganancia. Por lo menos que podamos tener esa relación bonita de respeto y sobre todo agradecer, ¿no? Agradecer por lo que tenemos y agradecerle a esas personas, aunque no las conozcamos, por trabajar y por ponerle el amor al cuidado. Creo que eso es fundamental. Así Entonces, es. no solamente cuido la tierra, me estoy cuidando yo misma. Nos estamos cuidando nosotros mismos. Muchas gracias a ustedes también que nos escuchan del otro lado. Recuerden que en edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo soy Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.